Hola, soy Nicolás Bertol, arquitecto y artista digital. En el video de hoy vamos a aprender a cómo mover, rotar y posicionar objetos en el espacio y en referencia a otros usando los snap. Este video es muy básico, pero hay personas que aún teniendo dominio de renderizado de materiales y muchos otros aspectos en 3ds Max todavía no dominan del todo, así que también es bueno como repaso. Estamos aquí entonces con una escena de prueba muy sencilla donde tenemos un modelo de una vivienda de Le Corbusier. He modelado estos ejes, no vienen con el programa, simplemente para mostrar un poco cómo es la ubicación de los ejes justamente y verlo mejor que con la referencia original del programa. Tengo por otro lado una caja, un box de 1 metro cúbico y la grilla encendida que por supuesto que con G activamos y desactivamos, y bueno, vistas complementarias top y front para ver qué pasa de manera simultánea. Vamos con lo más básico de todo. El primero es mover. Encontramos los iconos aquí arriba de mover, rotar, escalar y posicionar, o de seleccionar objetos que no producen ninguna acción. Ponemos Select and Move. Mucho más fácil es ir con W, como lo indica el tooltip. Y al seleccionar un objeto, obviamente que nos aparecen los ejes hacia los cuales podemos mover o pares de ejes. Por ejemplo, ahí puedo moverme en X, Y de manera libre, o en X, en Z, etc. Voy a poner deshacer para que vuelva a la posición original que tenía este objeto. Es decir, ese movimiento es libre. Si el gizmo que nos está indicando aquí los ejes es muy chico, con las teclas más y menos del teclado podemos aumentarlos. Lo voy a dejar un poquito más exagerado para que podamos verlo mejor. Si vamos a rotar o presionamos E, por ejemplo, obviamente que la acción es la misma, pero de rotar nos aparecen los ejes. Cuando posicionamos el cursor encima de uno, se pinta en amarillo y nos indica cómo es la rotación y nos va indicando los grados. Si hacemos sobre la esfera, la rotación es totalmente libre, y si lo hacemos sobre el círculo gris exterior, lo hace en función a un eje perpendicular a la vista, ¿sí? Bueno, siempre voy poniendo deshacer para volver atrás. Tanto si podemos mover, rotar o escalar. Esta última funciona de la misma manera, ¿ven? Voy a poner control Z para volver. Aquí abajo tenemos indicadores. Estos indicadores, si estamos en mover, nos va a estar mostrando la posición absoluta del objeto. El objeto está en la coordenada menos 2 metros 15, menos 6, 14, 5, etc. Y bueno, será en 0. Lo podemos verificar muy fácil con la grilla. Pero ¿qué parte del objeto? No es cualquier punto del objeto, obviamente es un punto, y ese punto es el punto de pivot de ese objeto. Cuando hacemos un objeto paramétrico, generalmente el pivot se va a ubicar en la base o en el centro del mismo, o en la base y el centro, como en el caso del box. Cuando no son objetos paramétricos, si son mallas, en este caso, bueno, que hay varias mallas pero lo tengo agrupado a la vivienda, bueno, automáticamente se generó un punto de pivot para todo este grupo, y ahí nos lo muestra con el gizmo que aparentemente está en el centro. Eso también lo podemos manipular, pero no vamos a entrar al movimiento de el punto de pivot por ahora, sino vamos a volver con lo más básico, que es lo de posicionarlo. Estamos diciendo que esta es la posición absoluta del objeto, y si desde aquí abajo ponemos por ejemplo 0 en X, que ahí se ubicó, con la grilla nos vamos a poder dar cuenta. Fíjense en las demás pistas que coincide con el X, y ponemos 0 en Y, ya estaba en Z, evidentemente está funcionando. Más que nada para hacer una verificación o para saber dónde estamos. Obviamente que si ponemos 1 y acá 1, se va a ir a la coordenada que corresponde. Trabajar con coordenadas absolutas es realmente poco práctico. Son muy pocos los ejemplos que podemos hacerlo. Es más común trabajar con coordenadas relativas, es decir, desde la posición de donde estoy
necesito moverme o rotar o escalar, bueno, un poco más raro, pero necesito moverme tantos metros. Por ejemplo, acá voy a hacerlo, yo quiero desplazarme en X 2 metros, ¿sí? Sabemos acá por regla 3, muy fácil, que debería poner, no por regla, sino por sumatoria, 3 metros, pero no lo vamos a hacer. Voy a usar este botón que dice Absolute Mode Transform Type In, que cambia a lo que sería nuestro modo relativo. Y todos se ponen en 0. Entonces, si ahora yo hago 2 metros y pongo Enter, ahí se movió. Y si vuelvo al relativo, obviamente que debería decir 3 y mantener las demás coordenadas como estaban. Esto ya sí es un poco más práctico, aún así también tiene sus limitaciones. Para no tener que estar intercambiando todo el tiempo desde esta barra en modo absoluto y relativo, lo que podemos hacer, una herramienta un poquito oculta, es desde mover con el botón derecho, acá sobre el icono, nos va a salir en simultáneo ambos parámetros, el absoluto y el offset, que yo le digo el relativo, que nos muestra exactamente lo mismo que mostramos acá, pero intercambiando con el botón, así que puede ser un poco más práctico. Esto lo podemos dejar flotando esta caja o esa ventana, o cerrarla todo el tiempo. Entonces, si en absoluto yo voy a poner 1 como tenía antes, ahí está. Y si la otra opción, la segunda que hice, fue poner 2 metros en relativo, ahí estamos viendo visualmente y numéricamente que funciona de la misma manera. ¿Qué pasa si me voy a la herramienta de rotar? Vamos a ir con él. Bueno, aquí está. Ahora sí, vamos a rotar. Obviamente no es distancia, sino que estos son ángulos. Entonces yo empiezo a rotar ahí. Ya en pantalla también me está mostrando de manera libre esa rotación. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lateral. No hace falta que yo circunscriba siguiendo la geometría, digamos, no funciona así, es hacia un lado o hacia el otro, y ahí vemos. Obviamente que si lo quiero hacer con precisión, pondré los ángulos precisos. Cuidado con esto, ¿no? Porque ven, ahí estoy haciendo esta rotación extraña. ¿Qué pasa si ya vamos a ver cómo restringimos, digamos, estas rotaciones para hacerlo con ángulos conocidos? Si vamos a escalar, estamos en el tipo de escala uniforme, es un poquito distinto, pero por ejemplo, si pongo 200 en la escala global, en el relativo, ahí está, se aumentó todo al doble y ahí me está diciendo coordenada por coordenada que está al doble. Eso es muy práctico para verificar cuando importamos o damos merge a objetos como un árbol, un auto, que no estén fuera de escala o traemos de otro proyecto anterior, nos pasa un colega, descargamos y poner los objetos en la verdadera magnitud, digamos al 100%, y después, bueno, reescalar en el caso que necesitamos. También es medio raro, pero podemos, obviamente, como se darán cuenta, de manera libre escalar haciendo clic en pantalla. Y tenemos la particularidad que el de escala tiene una flechita en la esquina inferior derecha, como tantos otros. Eso significa que es como un grupo de acciones, de comandos. Así que si damos clic con el botón principal y mantenemos, se van a desplegar. Y hay distintos tipos de escalas, como por ejemplo este que funciona de una manera como más elástica. Normalmente esto no se usa mucho y dejamos el tipo de escala uniforme, que nos va a traer menos problemas, pero cuidado con eso. Otra herramienta que tenemos desde hace algunas versiones más atrás es la de posicionar. Aquí ya no funciona la barra Select and Place, y hay que al hacer clic y arrastrar, el objeto se va a ir como tratando de ubicar y adaptar a la forma a la geometría que estamos tocando. Si hago sobre este muro, si hago sobre el de atrás, como rota, y cuando hay una cara o una superficie que tiene curvatura, bueno, se va comportando de otra manera. Puede ser práctico
en algunas situaciones, a lo mejor con un techo inclinado, alguna situación así, pero un poco complejo de usar con estas superficies que simulan curvas oscuros definitivamente. Voy a poner control Z para volver ahí, perdón. Vamos a tener nuestra caja como teníamos antes. Lo que tengo en este momento es una caja que le hice un clon, simplemente para ver cómo se comportan el tema del centro de selección. ¿Ven? Seleccioné ambos, obviamente tengo mover, y aquí tenemos este icono que dice Selection Center. Evidentemente se posiciona este pivot temporal en la selección, y si muevo, obviamente voy a hacer desde ahí y funciona bien. Si pongo rotar y mantengo ese centro de selección, el Selection Center, lo mismo, y va a rotar ambos o toda la selección que tenga. Pero ¿qué pasa si despliego y elijo con sus pivot individual, use pivot point center? Ven que el gizmo aparece sobre uno del objeto si bien tengo ambos seleccionados, y cuando roto lo va a hacer sobre su propio pivot. En el caso de mover, bueno, acá, perdón, esto queda por objeto, no vamos a notar diferencias, pero puede ocurrir, según un error común, cuando tenemos distintos tipos de geometría que seleccionamos y queremos mover, y por ejemplo para arriba, y se empiezan a mover en diferentes ejes uno por uno. Bueno, simplemente verificamos acá que está el Selection Center ahí y listo. Otra de las cosas interesantes es sobre todo cuando rotamos y que cuando tenemos una geometría rotada, por ejemplo esta caja que le hice una selección libre, y ahora quiero moverme, pero quiero desplazarme en este sentido, en el eje. Pongo mover, ven que no, me sigue saliendo el gizmo mostrando en relación a la vista. ¿Por qué? Porque me lo está indicando acá. Tenemos view. También puedo poner en pantalla, ven que se pone en relación a la pantalla. Fíjense en las demás vistas cómo está cambiando. Y si no, podemos poner de manera local, entonces ahí sí va a responder a la generación del objeto y podré moverme entonces de la forma que pretendía. Lo mismo si pongo rotar. Fíjense que cuando podemos rotar y escalar, tanto el pivot como la referencia de coordenadas responde a la acción y el objeto que tengamos seleccionado. Si por ahí voy tocando otros, estas cosas van cambiando. Bueno, si pongo rotar, también pongo de manera local, ahí también conservo los ángulos y podría tener mejor control de esa rotación. Pasamos entonces ahora al uso de los snaps. Los snaps me sirven para tener referencias a los objetos. Vamos con el más fácil primero, para así descartamos el tema de la rotación. Tenemos el snap angle, que aquí nos está diciendo muy práctico el comando de la letra A. Lo tengo activado en este momento, pongo rotar, y cuando roto libremente me está restringiendo cada 5 grados, independientemente de cuánto me mueva. Poner control Z. Eso es muy práctico porque generalmente hacemos movimientos de 90 grados, 45, algunos ángulos conocidos, no tanto con los decimales, pues es muy difícil ubicarlos justo sin una rotación libre y posicionar exactamente. Es seguro que vamos a cometer algún error. ¿Cómo configuramos esto? Botón derecho entonces sobre el snap angle, y aquí nos va a decir en las opciones, en este caso ahí está que la rotación por defecto restringida es cada 5 grados. Y en esta misma caja tenemos en la pestaña Snap los snaps de posicionamiento. Si queríamos directamente cargar los snaps de posición, aquí donde tenemos 2, 2,5 o 3, botón derecho, y es lo mismo, es la misma ventana diferenciada en distintas pestañas. Entonces vamos a pasar a movernos en referencia a otros objetos. Primero vamos a configurar los snaps. Yo dejo ahora, para hacerlo más fácil, vertex. Les recomiendo no tener muchos snaps activados. Podría poner midpoint ahora para
simplemente para mostrar. Y vamos a activar el L3. ¿Ven? Ahí está activado, la tecla es S, importante también, porque nos permite, mientras estamos haciendo alguna operación, activarla o desactivarla, lo mismo que la A de ángulo. Bien, ven que cuando ya lo tengo activado y posiciono sin hacer nada, ubico el cursor, ahí está apareciendo el punto medio y están apareciendo los vértices de cualquier geometría. Si les molesta tenerlo de manera visual así, también podemos encender una barra de tareas, un toolbar. Hacemos botón derecho en una parte libre y vamos a snaps. Y aquí nos aparecen las que tenemos activadas. Ahí está. También, por ejemplo, vertex y midpoint. Y bueno, ahí tengo activadas otras opciones más. Frozen object, objetos que están frisados, y el XY que ya veremos en un ratito. Esto a mí no me resulta tan práctico, pero bueno, ya estoy acostumbrado a trabajarlo así y normalmente trabajo con pocos y los tengo siempre apagados. Lo voy a cerrar por el momento. Ahí está. Vamos entonces en concreto al uso de los snaps. Como ven, si desplegamos tenemos tres opciones: 2, 2.5 y 3. 3 nos va a permitir mover cualquier objeto en cualquier posición del espacio a cualquier otro. Es la más fácil, la más lógica de entender. 2 no lo vamos a usar prácticamente nunca porque nos va a tomar referencia de objetos o estos dos snap solamente con los que estén en la base en 0, o sea con su Z en 0. Ven que si me acerco a la caja no aparecen los vértices ahí, pero los que están apoyados en la base, o la base en 0 mejor dicho, sí. Y de este terreno de arquitectura se ve que no está en 0, entonces no me sirve, así que limito muchísimo el uso. Creo que lo he usado solamente una vez literalmente. Y el de 2,5 quizás va a ser el más interesante porque me va a servir para ubicar cualquier objeto del espacio en cualquier posición a cualquier otro, pero voy a poder restringir el eje perpendicular, o lo que sería la altura o la normal, digamos, de esa coordenada. Ya lo vamos a entender. Vamos con el más fácil, que sería el de 3. Entonces movemos, y si pongamos que quiero moverme desde este vértex a cualquier otro, vamos a hacerlo acá sobre esta casa, tendría que hacer clic ahí, moverme, y puedo ir haciendo suma al mismo tiempo y ahí lo ubique, ¿sí? Estoy trabajando en una vista de perspectiva acá, lo mejor sería más fácil trabajar en una vista ortográfica. Voy a apagar U para vista ortográfica y voy a apagar la grilla que ya no nos sirve. Bien, ahí me salió bien, pero es normal que nos suceda que al querer mover le hubiera errado el clic, estoy arrastrando mal, o me hubiera costado elegir algún punto si tuviera más subdivisiones, o si estoy en un modo wireframe o alámbrico. Al seleccionar no puedo hacer clic en una parte vacía porque se me deselecciona, tengo que hacer clic exactamente desde el punto que quiero moverme, ¿no? Eso ya es una dificultad. Entonces normalmente lo que hacemos antes de movernos así con presión, no un movimiento en rotación libre, va a ser restringir o bloquear el objeto o los objetos que tenemos seleccionados. ¿Cómo? Con el candado que tenemos aquí abajo. Entonces hago clic afuera, no se deselecciona. Yo lo tengo, de hecho, en el teclado con un método abreviado, es Ctrl+Shift+N. Si nos posicionamos ahí sobre el icono, nos está diciendo cuál es la combinación. Entonces seleccionamos, bloqueamos, y ahora sí me preocupo por verificar el snap, por ejemplo el vertex, que lo puedo cerrar, y elijo. Ya ni siquiera tengo que hacer clic sobre el objeto, ven que ahí estando cerca se pinta o se marca. Ya hago clic y como no se deselecciona, me preocupo por ir y ubicarlo. Después no tengo que olvidarme de, obviamente, deseleccionar, desbloquear el objeto para poder deseleccionarlo.
¿sí? Voy a poner control Z, volvemos atrás con la operación. El de 3 no tiene mucho más secretos. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, a ver, vamos a hacerlo con dos ejemplos, primero con la caja, que es un poco más simple, y después con alguna geometría de la vivienda. ¿Qué pasa si quiero, vamos a mover esta caja un poco más acá, ahí apago el snap, ahí está, mover esta caja, moverla en el eje X y que esté como si fuera en AutoCAD o en SketchUp en una intersección aparente a la proyección de esa línea o a plomo de esta línea. No tengo un snap de intersección, así como funciona. Obviamente quiero que el Z se mantenga igual y el Y se mantenga igual, solamente se mueva en X. En 3 ya sabemos que no lo voy a poder hacer, en 2 no lo voy a poder hacer, sí lo voy a poder hacer en 2,5. Pero vamos a tener que activar otra herramienta de Snap que no viene acá y sí sale en la barrita de Snap, que yo la tengo, digamos, aquí, y que es esta herramienta de restricción de plano, X, Y. Aparte me muestra información de qué eje tengo seleccionado o qué pares de ejes. Fíjense si bueno, ahora como no lo tengo activado no lo puedo hacer. ¿Cómo prendemos esto? Ya les muestro. Botón derecho, lo mismo. Y debemos botón derecho y este se llama Axis Constraint. Ahí está. Lo ubicamos, lo ubico acá. Y ahora sí, entonces puedo hacer esta restricción de ejes y ya podría seleccionar con ayuda de estos iconos o simplemente en pantalla, que por ahí es más fácil, el eje el cual me quiero mover. Tengo el 2,5, tengo el vertex y entonces ahora al moverme me voy a desplazar y puedo elegir ahí. Pero ¿qué pasa? No está funcionando, no está haciendo lo que yo quería, porque si bien elegí ese eje, me estoy moviendo en X y elegí ese punto, evidentemente no lo está haciendo. Fíjense lo que pasa en esta vista. Bueno, acá sí me está manteniendo el Z. ¿Por qué? Para trabajar con el 2,5 debemos siempre hacerlo en una vista plana. Voy a volver atrás con control Z. Para hacer ese movimiento debería ser una vista top. Lo vamos a tener duplicado con la de arriba. Entonces me voy a mover en X solamente, en Y ya no se va a mover, Z se va a mantener exactamente igual y voy a poder hacer la operación que quiero. Tenemos activado el XY, entonces bloqueo la selección como dijimos antes, me posiciono con el zoom hasta encontrar el punto que quiero de referencia y ahora sí me desplazo, tomo ese punto del espacio o cualquier otro, ahí ya sería la intersección aparente y suelto. Ya sé que en Y no se movió, en Z no se movió y estoy tomando ese punto, entonces ahí coincide. Lo vemos una vez más, pero haciéndolo en altura. Vamos a desbloquear, que por ejemplo quiero que esté a la altura de esa parte de la viga o de la losa, que mi punto superior, ahí está, llegue ahí. Y que por supuesto la profundidad, como me lo está marcando en Y en este caso, no se mueva, se mueva solo en Z. Entonces tengo que irme a una vista frontal como para bloquear la normal o la profundidad. Me moveré en Z, que lo podemos elegir ahí. Tengo que tener sí o sí la restricción del plano. Vamos a bloquear la selección. Ahí está, elijo el punto, me estoy moviendo solo en Z y dijimos ese punto, si no me recuerdo mal, ahí está. Y lo verificamos en las otras vistas, vemos que no se movió, ahí se movió solamente en Z. ¿Sí? Desbloqueamos y listo. Vamos a hacerlo con otro ejemplo, quizás un poco más práctico, cuando tenemos algún tipo de
de geometrías y demás. Ya esto lo tengo todo agrupado. Voy a abrir el grupo para tener los objetos de manera individual. A ver, ¿qué podemos hacer como ejercicio? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esta columna estaba mal. Esta columna no llegaba y por el modelo, por error o por algo, vino así. Obviamente debemos ubicarlo que llegue a plomo en la parte inferior de la viga. Bueno, no voy a tomar las medidas y ver cuánto lo voy a subir. A ver si ponemos esta vista, la vista izquierda, left, creo que va a ser mejor, ahí se ve. Lo que podemos hacer para trabajar mejor, recomendado es seleccionar ambos objetos o los objetos que nos sirven al Q para aislarlo, entonces tener mejor visibilidad y mejor control. Ahí está. Si lo hago en 2 ya sabemos que no podemos hacerlo. En 3 puede ser conflictivo que me tome un punto de atrás y se vaya, así que la respuesta va a ser el 2,5. Esto es un editable mesh, normalmente se trabaja con editable poly, pero para este caso da lo mismo. Podría elegir los subobjetos vertex o el polígono de arriba. Vamos con estos vértices, elegimos todos los de ahí. Voy a poner aquí en esta vista para que se entienda en simultáneo. Ahí está. Bloqueamos la selección, en este caso estoy bloqueando solamente los vertex. Si no les aparece el cursor, mejor dicho el indicador del snap cuando nos acercamos, no importa, cuando hagan clic ahí ya vamos a ver que les va a tomar bien, hace un pequeño movimiento y se dan cuenta y nos movemos hasta ahí y estamos verificando obviamente las demás vistas que se hizo correctamente, ¿sí? Eso es muy práctico para corregir o hacer estos movimientos de geometría. Vamos a sacar el isolate. Y lo mismo, de igual modo ocurre si, no sé, por ejemplo, ya sin usar los snap, pero volviendo un poco a los ejemplos de las coordenadas, esto que no sabemos qué altura tiene, la parte superior de esta viga, teníamos que hacerla crecer 2 metros hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, selecciono el objeto, lo aíslo con el Q, selecciono el subobjeto, en este caso me conviene hacerlo por polígono, bloqueo la selección, o no, bueno, acá no tengo otra referencia, obviamente no lo voy a hacer así a ojo porque no me sirve, lo podría hacer, tampoco me sirve sumarle 2 metros, escribir acá 12.346, digamos, como no tiene sentido. Lo correcto sería decir, bueno, en Z le doy los 2 metros y listo. Ahí se modificó, el resultado es 12, vemos que está de manera correcta. Salgo de la herramienta de selección de polígonos y cuando vengo ahí ya veo el resultado total. ¿Sí? Vamos a poner control Z para volver al listado anterior. El uso de estas herramientas de Snap puede parecer un poco engorroso, pero después es mecánico, es siempre lo mismo. Cuando uno lo aprende a hacer y practica un poquito, lo hace 2 o 3 veces, después se ubica perfectamente y no genera mayor dificultad. Así que espero que lo practiquen y lo implementen para corregir y ajustar sus modelos que quizás hayan modelado en otros programas, o si van a modelar, si su objetivo es modelar desde aquí, es fundamental que lo dominen.